Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, una semana más. Bienvenidos a La Salvación está en la Historia, este programa que cada jueves a las 3:30 estamos con vosotros en Maravisión, siempre que queráis. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué trata nuestro programa? La Salvación está en la Historia. Hablamos de la salvación y hablamos de la historia. ¿De qué salvación? Hablamos de tu salvación, de mi salvación. Este programa no tratamos historietas, no tratamos cuentos, tratamos la vida. Y resulta que nosotros, si vivimos en el mundo realmente, si vivimos en la realidad nuestra, nos encontramos con una situación. Y es que existe el sufrimiento. La muerte existe todos los días, se nos presenta en el sufrimiento, acontecimientos que no entendemos, ¿no? ¿O no? Te lo pregunto. Porque resulta que Dios trae la salvación. Pero claro, para salvarnos nos tiene que salvar de algo. Si nosotros no pensamos que necesitemos de salvación, bueno, lo excusaremos, pero se irá de largo la palabra. Entonces, estamos viendo semana a semana cómo a partir de una realidad nuestra, que es que sufrimos, que es que no entendemos nuestra vida, nuestra historia, que no podemos, ante nuestra debilidad, Dios se nos presenta. Porque hay una cosa, hay un acontecimiento que es el centro de todo el cristianismo, que es el centro de todo, que es que Dios te ama. Pero no solo dice que te ama, sino demuestra que te ama. Y nos lo demuestra a diario, desde que hemos nacido. Nos ha estado dando regalos, dándonos dones para demostrarnos el amor que nos tiene. ¿Qué regalo te ha dado a ti Dios? Dios, no sé, te ha dado la vida, para empezar. Te ha dado una familia concreta, que hayas nacido en un lugar concreto, en un momento histórico concreto. Y te ha hecho que conozcas su iglesia, que conozcas a Dios. ¿Cuánta gente hay por ahí que no conoce a Dios? Y Dios también los ha creado a ellos. Y Dios también los ama. Y junto con la iglesia, con los sacramentos, nos ha dado también un regalo. ¿Qué es? Este librito de aquí, este que está a los pies de la cruz. La Biblia. Y alguno puede decir, pues vaya regalo. Pues vaya regalo, porque tenemos todavía, nos pensamos que la Biblia, ¿qué es? Un libro muy gordo, con unas historias muy antiguas y que mucha gente tiene en su casa, como tiene El Quijote o tiene cualquier libro, ¿no? Es que es un clásico. Pues la Biblia no es un clásico. La Biblia es palabra de Dios. O sea, de este Dios que nos ama, que está empeñado con nosotros y que nos quiere, contienen ahí escritas la palabra que Él nos dice a nosotros cada día. Por eso en la Biblia estamos diciendo que está viva. Y hoy, como cada semana, vamos a tratar una historia, que no es una historia, que es una palabra de Dios hacia nuestra vida. Porque estamos llamados a eso, a ser cristianos. Y si me habla a mí, por eso cada semana nos preguntamos, bueno, y ante esta palabra, ¿yo quién soy en esta palabra? ¿Esta palabra viene a mí? Como decía, ¿necesito de salvación? ¿Quién puedo ser en esta palabra? Pues bien, nos hemos quedado en este recorrido durante la historia de la salvación que hizo con el pueblo, que es un paralelo a la historia de salvación que Dios hace contigo en tu vida. Nos hemos quedado en un punto concreto, estábamos hablando si os acordáis, de los reyes, de David, de Salomón, todo este contexto histórico, y llegó un punto en que ya Salomón murió y aparece otro acontecimiento en el pueblo de Israel, que es la división. El pueblo, por una serie de circunstancias políticas, económicas, se divide. Así que, por un lado, está el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. Y están, claro, ese pueblo que había salido de Egipto, que era un solo pueblo, que tenía un solo Dios, que iban todos a una, resulta que ahora aparece la discordia, la división. Pues una imagen, un paralelo de lo que es nuestra vida. ¿Nuestra vida qué es? ¿Cómo estamos nosotros a diario? Pues nosotros también aparece la división, los enfrentamientos, los problemas,
los sufrimientos, en definitiva, la muerte, que le hemos llamado, que no es la muerte física de que es una realidad de que todos nos vamos a morir tarde o temprano, sino la muerte de nuestro ser más profundo, que se manifiesta día a día. ¿Eso lo has experimentado? Porque como te he dicho, Jesucristo viene a traer la salvación, viene a curar a los enfermos. Si no estás enfermo, si no te consideras tú que eres enfermo, que esto no viene para ti. Pero si realmente al menos has experimentado esta debilidad, esta muerte, es el primer paso para entrar en la vida. Entonces, ante esta situación del pueblo, que como hemos dicho, es la misma situación que se nos presenta a nosotros a diario, Dios aparece, Dios se muestra, Dios se manifiesta y envía a profetas al pueblo. Y como ha salido hace un momentito, hoy vamos a hablar de dos profetas que son Elías y Eliseo. ¿Quiénes son? Bueno, quedarse en este programa porque vamos a hablar de ellos. Entonces Elías y Eliseo son dos personas que Dios suscita, que Dios llama para que vaya a su pueblo y le dé una palabra de ánimo en estos momentos de angustia, de tribulación, de tristeza. Les manda una palabra de parte de Dios. Eso viene a nuestra vida que está así muchas veces, que estamos en guerra. Pues aparece la palabra de Dios, aparece Dios mismo en medio de los acontecimientos, en una persona que te da una palabra de parte de Dios. Dios aparece como estos profetas. Entonces vamos a hacer una especie de unas imágenes, unos retablos, unos cuadros de acciones de estos profetas en la vida del pueblo, que como hemos dicho, nos podemos ver reflejados nosotros ahí dentro. Entonces, hemos dicho, Elías, Dios lo había escogido para hablar a su pueblo, de parte de Dios. Pues llega un momento en que Elías va a un pueblo llamado Sarepta, un pueblo. Y allí se encuentra con una viuda que está cortando leña y Elías le dice, oye, la llama, prepárame un poco de pan. Claro, en aquel momento no había panadería, cada familia se hacía el pan en su casa. Y le dice a la mujer, mira, yo soy viuda, tengo un solo hijo. La viudez en aquella época, sobre todo para las mujeres, en esta época también, ¿no? Pero en aquella época más todavía, era un signo de maldición, horroroso, porque el marido era el que traía los ingresos a casa, era el sustento económico y fortaleza para la familia, no solamente económico, sino en todos los sentidos, ¿no? Entonces, si faltaba el marido, la mujer se veía desamparada, se veía sola. Entonces dice, nada más que me queda en mi casa un poco de harina y un poco de aceite. Vamos a hacer el último pan, mi hijo y yo nos lo vamos a comer y luego moriremos, porque ya no nos queda nada. Esta es la perspectiva que tenían antes delante de ellos, la muerte, una muerte segura. Pues les dice el profeta, fija lo que dice, pues prepárame un pan a mí con esa harina que te queda. ¿Cómo? O sea, le queda nada más que un poquito y en vez de comérselo con su hijo, le dice que se lo dé a Elías. Dice, sí, prepáramelo, porque si tú lo haces, no se te acabará la harina, no se te acabará el aceite. Entonces ahora esta mujer tenía dos opciones. ¿Qué hago? ¿Me lo creo, aunque a mí me parezca que esto no tiene mucho sentido? ¿Me lo creo y arriesgo por esta palabra de Dios? ¿Me lo creo y lo pongo en práctica a ver qué sucede? ¿O me quedo con mi seguridad, aunque sea poco, aunque me vaya a morir después y esté seguro, o me quedo como estoy? Este es el dilema de la fe, porque nosotros somos esta viuda de Sarepta. Nosotros somos esta viuda que somos pobres, que no tenemos ni una mijita, ya no de pan, sino de felicidad. Nos falta, en nuestra vida pasamos hambre, no sabemos ya cómo vamos a seguir adelante. Este es el acontecimiento, la situación en medio, cómo estamos, ¿no? La situación de partida. Esto es lo que experimentamos en nuestra vida. Que no podemos, que no somos felices, que no sabemos cómo vamos a seguir adelante. Y en medio de esta situación de muerte, aparece un enviado de Dios. Aparece Dios mismo en tu vida y llama a la puerta de tu corazón para que le dejes pasar. Dios, Elías, símbolo de Dios, como he dicho, puede presentarse en un acontecimiento, en una persona, en la palabra, en la escritura. Aparece y llama a tu puerta, a tu corazón, para que le abras. Y le dice, acógeme,
te da una palabra. Te dice, pon en práctica mi palabra, dame todo lo que tienes y yo te aseguro que no te va a faltar el sustento. Esta es la palabra que Dios nos ha entregado a nosotros. Escucha, Israel, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No con un poquito, sino dame todo lo que tienes, todo lo que te queda. Entrégale a Dios todo y Dios te dice que tendrás la vida eterna. Tu vida no solo no se acabará, sino que durará para siempre. Entonces, ¿qué? Aparece ya ahí la duda. O el dilema, por lo menos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me fío de Dios o no me fío? ¿Le echo cuenta a Dios o no le echo cuenta? Esto es lo que nos enfrentamos todos los días. Sabemos que tenemos la muerte segura a las puertas y Dios nos ofrece la solución. Entonces podemos pensar, pero ¿yo cómo voy a ser feliz si le entrego todo a Dios? Si yo me tengo que realizar con todas las cosas que yo tengo que hacer, ¿cómo voy a amar a Dios por encima del dinero, por encima de mi familia? O sea, ¿cómo le voy a dar toda mi vida? Hombre, si quieres, toda mi vida no, pero un poquito no te puedo dar, ¿no? Yo puedo proponerme ir a misa los domingos, yo a rezarte de vez en cuando, pero toda mi vida entera entregarlo a esta palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice Dios. Así, claro, nos pensamos que si le damos a Dios nada más que un poquito, después tenemos tiempo de seguir buscando leña, de seguir buscando nuestra vida por otro lado. Porque en el fondo no nos pensamos que solo Dios basta. No nos pensamos que Dios tenga poder para sacar de ahí la vida. Tú lo dices. Creemos que nos podemos buscar la felicidad en nuestra... Dice, ¿cómo vamos a confiar de que Dios nos vaya a dar esta felicidad que buscamos? O sea, que en lugar de buscarla la felicidad, espero en Dios, lo dejo en Dios, la felicidad en la diversión, o en el trabajo, o en que me quiera la otra persona. Entonces la fe exige un salto, la fe es radical. Y resulta que la fe obra un milagro. El que ante esta promesa de Dios acepta, acoge al enviado de Dios, acoge la palabra de Dios en su corazón y la pone en práctica, resulta que experimenta que esto que ha dicho es verdad. ¿Y cómo es esto? Resulta que es que se puede ser feliz, que Dios no nos ha quitado nada. Al contrario, nos ha bendecido. Porque Dios da el 100 por 1. A Dios es que nos creemos todavía que a Dios lo podemos comprar. Que podemos comprar el favor de Dios. Pero Dios solamente te pide que eso, que le dejes una rendija abierta, que le digas que sí. Como la Virgen María, ¿no? Sí, hágase en mí según tu palabra. Y Dios hace el resto. Estar a la disposición de Dios. Una imagen. Otra imagen de Elías. Otra historia, por llamarlo así. Resulta que pasaron los años y esta viuda y este hijo no se murieron de hambre. Pero al cabo de mucho tiempo, resulta que el hijo se murió de pronto. Entonces cuando vio a Elías, esta viuda, le increpó y se enfada con Elías. Entonces Elías hace un milagro, resucita a su hijo para demostrarle que estaba equivocada, porque la viuda le dijo a Elías, mi hijo ha muerto por tu culpa, porque como por mi falta, por mi pecado, tú has venido aquí y me has visto y entonces me ha castigado Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Tenemos esta mentalidad todavía de religiosidad natural, de un Dios castigador. ¿Cómo es Dios entonces? Pues vamos a hacer una breve pausa, un breve corte y seguimos con esta historia de Elías en la Biblia y en nuestra vida, hasta ahora mismo.
Pues estamos aquí ya después de esta breve pausa, de este breve corte, en el programa ya número 20 de La salvación está en la historia. Y estamos hablando de la historia de Elías, que era un profeta que Dios envía a su pueblo, pero que no es una historia cualquiera, sino que esta historia se hace presente en nuestra vida a diario. Entonces veíamos antes de pausa que Elías se presentó a una viuda y bueno, y después de hacerle un milagro, esta viuda al cabo del tiempo pierde un hijo. Pierde el hijo y le echa la culpa a Elías. Y estaba diciendo, antes de ir a pausa, que esto nos pasa a nosotros, que no tenemos a Dios como Padre. Y si lo tenemos, demostramos que conocemos muy poco a nuestro Padre. Nos pensamos que Dios está como la madrastra de los cuentos. Está ahí pendiente para en cuanto metamos la pata, ¡za!, darnos un golpe y matarnos. O hacernos daño, destruirnos. Que Dios es un Dios castigador. O sea que con nuestro comportamiento, si nos portamos bien, Dios nos premiará. Y si nos portamos mal, Dios nos castigará. Y así no es Dios. Porque Dios es amor. Dios te ha amado a ti. Dios ha muerto por ti cuando eres malvado, cuando eres pecador. Dios ha venido a morir por los pecados. ¿Por qué le culpamos a Dios de todo lo que nos va mal? ¿Por qué? ¿Es que no nos creemos que Dios nos quiere así gratuitamente? Pues así es como nos quiere. A ti y a mí, cuando el pecado nos mata, cuando el pecado nos destruye, Dios no nos aleja lejos de su rostro, sino que nos llama, que se acerca a buscarnos. Porque hemos dicho que toda esta palabra gira en torno a que nosotros estamos destruidos por el pecado, por los acontecimientos de nuestra vida, por muchísimas cosas en nuestra vida, que estamos destruidos. Y la buena noticia es que Dios, el mismo que te creó, el mismo que creó el mundo, el Todopoderoso, resulta que viene a tu vida. Te ha visto y viene a tu vida para curarte, para salvarte. Este es el eje central. Entonces, llega un momento en la vida de este Elías, que también hay un paralelismo con nosotros, que Elías está cansado porque lo están persiguiendo, lo quieren matar. Entonces Elías huye, sale corriendo y entra en el desierto. Esto de huir porque lo quieren matar, te estaba diciendo antes que Elías llegó en un momento concreto del pueblo en que el pueblo estaba sirviendo a otros dioses, el pueblo se había olvidado de Dios. Entonces la figura de Elías estaba denunciándole su pecado y lo querían matar y querían acabar con él. ¿Nosotros realmente somos así perseguidos? Porque resulta que el cristiano, el que es cristiano, el que vive como hijo de Dios, vive en el mundo, pero no es del mundo. Vive de otra manera que toda la gente. Entonces, Jesucristo lo dirá, dichosos vosotros cuando os persigan, cuando os injurien por mi causa. Porque el cristiano es signo de contradicción. Detrás de un cristiano viene la persecución. ¿Pero por qué? Porque el enemigo del cristiano, y es de lo más básico que hay en nuestra manera de vivir, es el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Nos enseña desde chiquitito en la catequesis. El enemigo del cristiano es el demonio, el mundo y la carne. Pues resulta que el príncipe del mundo es el demonio. Entonces, si por ser cristianos nos hemos hecho enemigos del demonio, del mundo y de la carne, esos tres nos declaran la guerra a nosotros. El mundo, al que es cristiano, le declara la guerra. Y lo persigue, y lo calumnia, y lo injuria. Y entonces, por eso el cristiano recibe persecución. Porque con su forma de vivir, con su actitud, está poniendo al descubierto el pecado de los demás. Pero no porque él sea muy bueno, sino porque Jesucristo actúa a través de él. Es otro Jesucristo en la tierra, eso es lo que está llamado a ser un cristiano. Entonces, esta forma de vivir denuncia. Si un cristiano dice que es cristiano, pero no se nota en su vida que es cristiano, y por tanto no recibe persecución, porque es que nadie se entera ni siquiera que es cristiano,
¿Qué cristiano es? ¿Qué cristiano es? Porque Dios penetra hasta lo más profundo. Dios cubre todas las partes de nuestra vida. Entonces se tiene que notar, lo hemos dicho muchas veces, se tiene que notar a alguien que es cristiano, a alguien que no lo es. Un cristiano no va a los mismos sitios, no habla de la misma manera, no piensa igual. No, un cristiano no es del mundo. Se tiene que notar en la forma de relacionarse, en la forma de hablar. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no nos diferenciamos en nada de la gente del mundo, pues no recibiremos persecución, pero tampoco somos cristianos. Jesucristo dijo: ay de vosotros cuando todo el mundo os alabe, cuando todo el mundo hablen bien de vosotros, porque no estáis haciendo esta misión, no estáis siendo luz. No estamos siendo luz, sal y fermento de esta sociedad. No estamos dando la imagen de Jesucristo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Jesucristo nos ha elegido para esto? Sí. ¿Y esto cómo se hace? Pues resulta que no es por nuestra fuerza. Dios nos ha escogido a nosotros siendo pobres pecadores, siendo personas que no valemos. Y ante esta pobreza, ante esta debilidad, llevamos este tesoro dentro, pero mientras somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que se manifieste, para que se ponga de manifiesto que lo grande de este amor no viene de nosotros, que nosotros somos buenos, que nosotros, fijaos lo que yo hago, sino que Jesucristo tiene poder. Y así, aunque para mí sea un sufrimiento, aunque yo no lo entienda, aunque yo no valga para hablar, aunque yo no sepa, resulta que Dios me ha escogido y quiere que hable de Él. Quiere que yo viva así, de esta manera. Y Él con la misión da la fuerza. Elías tenía esta misión, pero resulta que en medio de esta misión, de este sufrimiento, de esta persecución, aparece la persecución, aparece el miedo, aparece la tristeza, la angustia, la desesperanza, que nos lo podemos ver en nuestra vida. Muchas veces estamos así, desesperados, ya desalentados, ya nos perdemos la confianza y nos vemos solos. Ante este sufrimiento nos parece que estamos solos, que ya no vale la pena seguir luchando y bajamos los brazos. Dice, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto sufrir? ¿Para qué tanto te tira para adelante? Si después... ¿Habéis experimentado esto alguna vez? Estar solos ante el sufrimiento y parece que ya hasta Dios te ha abandonado. Elías en este momento estaba atravesando su propio huerto de los olivos, su propio Getsemaní, cuando Jesucristo dijo que se aparte de mí este cáliz, esta angustia que le hizo sudar sangre. Esto, para poder resucitar, primero hay que experimentar la muerte. Hay que experimentar el sufrimiento más profundo. Entonces, cansado de esta misión, agotado, ¿qué es lo que hace? Cuando ya no puede más. Grita al Señor. Señor, ayúdame. Señor, que yo no puedo con mi vida. Señor, ayúdame. No hace falta más. Esta es la oración. Esto es la oración. Como Jacob, reconocer que yo no puedo, que soy débil, que por mucho que me lo proponga, caigo y peco y murmuro y soy incapaz de amar al otro tal y como es. Soy incapaz de vivir mi vida normal y corriente, de tirar para adelante. Todo me sobrepasa, no entiendo nada. Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le pasó a Elías? Que Dios vino, que Dios apareció. Y dice que se despertó del sueño y apareció allí un montón de comida, de bebida, y le dijo Dios a Elías, come, bebe, que esta comida será para ti una ayuda por el camino. Entonces Elías comió y dice que se levantó y ya con esta fuerza pudo caminar durante 40 días y 40 noches por el desierto hasta llegar al Horeb, a la montaña de Dios, al lugar donde Dios se manifiesta. Estos 40 días y 40 noches, que es un número que hacéis muchas veces, es símbolo de la prueba, de este momento de noche oscura, de tribulación, de soledad. Pues bien, en medio de la soledad Dios aparece. Dios nos da el alimento de su palabra, el alimento de la Eucaristía.
para decirnos, ánimo, que yo estoy contigo, que ya la vida no es una desesperanza, no es un desierto y ya está, el desierto existe, pero es una peregrinación, el desierto no es el final. Podemos atravesar este desierto y llegar hasta la montaña de Dios, hasta el Horeb, al lugar donde Dios se manifiesta, la tierra prometida, la vida eterna. Se puede, con Dios sí se puede. Pero claro, con Dios sí se puede, con nosotros no, nosotros nos hundimos, nosotros no podemos. Pero entonces, si experimentas esto, dichoso, el que experimenta que Dios tiene la fuerza, que en Dios sí puede, que con Dios tiene la fuerza y así en su vida se convierte en una peregrinación, en un viaje hacia Dios. Entonces, pasando por nuestra vida, por este valle de lágrimas, por este valle del llanto, resulta que Dios lo cambia en bendición, de maldición en bendición, de tristeza en alegría, de desesperanza en esperanza. Aparece la esperanza porque tenemos un motivo para tener esperanza, ya tenemos una razón para vivir, que Dios provee en medio de la angustia y del sufrimiento, que Dios está. No es una idea, es una persona que te quiere. Entonces puedes pasar de la muerte a la vida. Entonces podemos estar contentos y bendecir en medio del acontecimiento. Porque Dios nos da su Espíritu Santo. Que esta es la clave. No tenemos que proponernos por nuestra fuerza. Así, en nuestro camino diario, en nuestra vida, pues crece el ánimo, crece el vigor y la energía hasta llegar a Sion, hasta llegar a la montaña de Dios, como he dicho, hasta el cielo. Y no solo esperar a llegar al cielo al final de nuestra vida, sino cada día, experimentar el cielo en nuestra vida. Esto lo dice el Salmo 84, también habla de esto, del camino. Este alimento que Dios nos da es su palabra, hemos dicho, en la Eucaristía, para poder seguir realizando la misión a la que Dios nos llama. Y la Eucaristía tiene un sentido, como hemos visto, dramático, ¿no? Porque nos hace falta la ayuda para seguir caminando y a la vez esperanzador. Nos da la esperanza de que no estamos solos. Nos da la esperanza de que Dios nos quiere, a pesar de todo. Porque tenemos una cita con Dios. Porque Dios se ha visto bien elegirte a ti. Entonces la Eucaristía es como una primicia del cielo. Elías llega a la montaña de Dios y espera encontrarse a Dios, ¿cómo? En un rayo, en una tormenta grande. Pues claro, si Dios es tan poderoso, es tan fuerte, tiene que ser en algo que yo lo note, en un fuego. Pero ¿sabéis dónde lo notaría? Dios no estaba ni en el terremoto, ni en la tormenta, ni en el fuego. Apareció una brisa suave, un susurro, y ahí estaba Dios. Que es el peligro que muchas veces podemos tener. Esperar, ver a Dios sola. Creemos que Dios aparece solo en los acontecimientos grandes, en las grandes cosas, y Dios aparece en lo pequeño, en las cosas cotidianas de cada día. Este susurro, un soplo del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ver a Dios en eso, en el silencio, en el susurro. Es un misterio ver a Dios en nuestra vida, porque está presente en nuestra vida. No se ve, a simple vista no se ve. Como pasaría desapercibido un susurro en medio de un terremoto, un pequeño golpe de aire, pero Dios está. Entonces, después de esta elección de Elías, de esta misión de Elías, Dios llama a Elías, como llamó en su momento a Moisés, y le dice que elija un sucesor, y le dice a quién tiene que bendecir. ¿Cómo se llama este sucesor? Eliseo. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, un breve corte, y ahora mismo volvemos terminando a hablar de Eliseo y qué relación tiene con nuestra vida. Hasta ahora mismo. Pues estamos aquí ya, después de esta pausa, después de este breve corte, en esta última parte del programa que estamos dedicando a Elías y Eliseo en La salvación está en la historia, como cada jueves a las 3:30. Y decías antes de pausa que apareció
Eliseo, apareció un profeta elegido por Dios. Y Dios, cuenta la Biblia que llegó Elías y estaba Eliseo, normal, él trabajaba de agricultor y estaba con sus bueyes arando el campo y lo llama. ¿Y qué hace Eliseo cuando escucha esta llamada? Dice que mata a los bueyes y quema el arado. Y sigue a Elías. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Que cuando Dios llama, se produce automáticamente un cambio en nuestra vida, o por lo menos se pide. Esa es la consecuencia verdaderamente de creerse esta llamada de Dios. Porque no se puede pretender servir a Dios y al dinero, servir a Dios y al mundo y al demonio. Ya lo hemos dicho antes, somos distintos y estamos llamados a hacer otra cosa. El pecado existe, es verdad, y somos débiles, pero estamos llamados a las cosas de arriba, a las cosas del cielo. Entonces, significa romper con la vida anterior, romper con el pecado. Ya no, Eliseo ya no ponía su seguridad cuando vio que Dios le llamaba, que Dios le quería, ya no puso su seguridad en su trabajo, en su vida como estaba, en el dinero, sino que ya puso su seguridad en Dios. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, también tenemos que abandonar la vida anterior. Cada cual sabrá qué tiene que abandonar para poder seguir a Dios. Así, cuando alguien se casa por hacer la voluntad de Dios, tendrá que abandonar su vida de soltero. Por ir a misa, a lo mejor tienes que abandonar el partido de fútbol que estén echando en la tele para poder ir a misa. Para poder hacer la voluntad de Dios, hace falta renunciar al mundo. Pero no nos vamos a perder nada o Dios no nos va a quitar nada. Al contrario, Dios nos va a bendecir, nos lo dice. El que no coja su cruz y me siga, no es digno de mí, dijo Dios. El que ame a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que ame al dinero o al trabajo más que a mí, no es digno de mí. Dios es lo primero. Dios es lo primero. Entonces, esto Dios nos lo dice con claridad, porque somos sus hijos. Y ninguno que sigue a Dios ha perdido. Ninguno que ha amado a Dios por encima de su familia, por encima de su trabajo, ha perdido nada, al contrario. Dios le ha devuelto la familia, el trabajo, pero con libertad. Porque ya no somos esclavos, ya no estamos pidiéndole la vida a esas cosas. Estamos esclavizados a que los demás me tengan en cuenta, a que no me falte el dinero. Sino sabemos que nuestra seguridad y nuestra felicidad está en estar unido a Dios. Y cuando tenemos a Dios, ya lo demás viene solo por añadidura. Ya Dios se encargará, ya Dios sabrá lo que tiene que hacer con mi vida. Y podemos vivir realmente en la libertad de los hijos de Dios, en lo que eso significa. Entonces hay un par de acontecimientos, que vamos a verlo un poquito por encima, en la vida de Eliseo, que son muy conocidos y que nos pueden ayudar. Dice que había un hombre era sirio, en Siria, se llamaba Naamán el sirio. Y este hombre, que era extranjero, tenía una enfermedad que no sé si habéis escuchado hablar, que es la lepra. Hoy en día, gracias a Dios, está prácticamente erradicada. Pero en aquel momento era una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque esta enfermedad lo que hace es que se te cayera la piel. La piel se te iba deshaciendo. Entonces a los leprosos, además era muy contagiosa. Entonces a los leprosos estaban marginados, estaban afuera de las ciudades. Y la lepra en la Biblia es símbolo del pecado, de lo que hace el pecado con nosotros. El pecado nos aísla, el pecado nos trae la muerte. Un leproso sabía que su único fin era la muerte. A eso es lo que estamos condenados. Eso es lo que por el pecado original nos estamos destinados, porque el pecado engendra la muerte. Todo pecado conlleva la muerte automáticamente. Entonces nosotros, que por el miedo que tenemos a la muerte hemos estado toda la vida esclavos de nuestras apetencias, esclavos del demonio, esclavos buscando la felicidad en cosas donde no estaban, hemos visto que al haber abandonado a Dios, al habernos creído el engaño del demonio de que Dios no existe, de que Dios no nos quiere, y que como si Dios no existe, tenemos que buscarnos esta felicidad en
en las demás cosas, en satisfacer nuestras propias apetencias, resulta que experimentamos esta muerte profunda, que es que la carne, la vida nuestra, se desmorona, se nos cae a pedazos. ¿Qué es lo que estábamos hablando antes? Este es el punto de partida, este es el punto donde estamos nosotros, que el pecado, y esto es lo malo, esta es nuestra realidad, esta es nuestra realidad. Pero entonces, Naamán escucha una buena noticia, que esta buena noticia es la síntesis, es el resumen de todo lo que predica el cristianismo. Esto es lo que se trata la fe, lo que la Iglesia está dando a conocer al mundo. Una buena noticia para todo aquel que tiene su vida destruida, para todo aquel que el demonio ha hecho estrago con él. Hay una noticia que aparece, que hay uno que si estás muerto, si estás con la lepra, si tienes el pecado, si tu vida no tiene sentido, resulta que hay uno que te quiere tal y como eres. Hay uno que puede hacer que tu vida cambie. Hay uno que puede hacer que empieces a vivir, que tu vida comience a tener sentido, que puedas estar feliz en medio del acontecimiento, que puedas abandonar este egoísmo. Nosotros, cuando hemos roto con Dios, cuando nos separamos automáticamente de los demás y estamos toda la vida, como he dicho, esclavos, buscando nuestra propia felicidad. Y nos convertimos en unos egoístas, porque todo el tiempo estamos buscando que yo sea feliz. Y entonces, en las relaciones nos buscamos a nosotros mismos. Yo, mientras más dinero mejor, porque así me puedo realizar. Y necesito un coche, y una casa, y siempre buscándonos. Y nunca nos saciamos, nunca encontramos esa felicidad que estamos buscando. Pues bien, la buena noticia viene para ese hombre, porque la verdad es esta, es Jesucristo. Esta es la verdad. El amar así, el poder amar más allá de la muerte, nos trae la alegría y la felicidad. Pero ninguno podemos amar así. Ninguno podemos amar así. Si no, propóntelo. Puedes amar al otro cuando es contrario a ti, cuando te insulta, cuando te desprecia. No podemos. Y resulta que la vida nos va en ello. Porque amando somos felices. Amando nos parecemos a nuestro Padre Dios. Dios que es feliz. Dios ama. La felicidad está en Dios. Porque Dios es amor. Y como hemos quitado a Dios de en medio, resulta que se nos han desaparecido nuestras posibilidades de ser feliz. Pues bien, Dios puede llenar todo eso. Dios puede romper esta barrera. Esta es la buena noticia. Dios puede romper esta barrera que te separa a ti de tu marido, te separa de tu mujer, de tus hijos, de tus vecinos, de manera que puedas amar verdaderamente, que puedas ser libre, que ya nada te esclavice. Esta es la noticia. O sea, primero está el problema. Y luego aparece una noticia que nos presenta una solución. Ahora entra nuestra libertad. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? Naamán era una enfermedad incurable. Le habían dicho, escucha, hay uno que se llama Eliseo que te puede curar. Y él era un noble, era un aristócrata con mucho poder, con mucho dinero. Y va a ir a un país extranjero, a uno allí que vive en la calle, que dice que me va a curar. ¿Eso cómo va a ser? Podía haberlo pensado. También nosotros podemos pensar, ¿cómo? ¿Que en la iglesia yo voy a ser feliz? O sea, que la felicidad, yo voy a poder ser feliz sin tener dinero. Yo voy a ser feliz sin que los demás me tengan en cuenta. Yo voy a ser feliz con esta vida que me ha tocado, con esta enfermedad, con este hijo como es, con esta situación económica que estoy en paro. ¿Estando en paro puedo ser feliz? ¿Esto cómo va a ser? ¿Aceptando la voluntad de Dios, acogiendo a Dios, voy a ser feliz? Pero porque no nos entra en la cabeza. Porque Dios es más grande que nuestra cabeza. ¿Qué quiere meter a Dios, que es todo el universo, en tu cabecita? Entonces está, ¿te lo crees o no te lo crees? Es este salto de fe. La fe exige un salto al vacío, un arriesgarlo todo. Entonces Naamán fue a ver a Eliseo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Claro, fue con todo el boato, con todos los lujos de un rey, y dice, yo quiero que me cure. Y Eliseo no le echó cuenta a esos bienes, porque a Dios nosotros no lo podemos comprar. No podemos comprar a Dios con dinero, ni con oraciones, ni con... No podemos hacer nada por Dios. Dios ya es feliz, Dios ya es completo. No es Dios quien necesita algo de ti.
Eres tú quien necesita a Dios para poder ser feliz, para poder empezar a respirar y que tu vida cobre un poquito de sentido. Y le dice Eliseo, escucha, báñate en el río Jordán 7 veces. Fijaos qué tontería. Esa tontería. Pero en esa tontería le iba la salvación. En la tontería de esta predicación de la buena noticia de Jesucristo nos va la vida. ¿Por qué? Porque la muerte existe todos los días. Y el único que nos puede sacar de ella es Dios. Hemos dicho que si no te lo crees, la gracia sigue para adelante. Pero si te lo crees y lo acoges, resulta que el Espíritu Santo entra sobre ti. Resulta que el Espíritu Santo hace comunión contigo. Y donde no podías, ahora puedes. Y puedes empezar a amar. Porque aquí está el quid de la cuestión de esta palabra de Naamán. La salvación era gratuita. Fíjate, tuvo que ser un extranjero, que no era ni del pueblo de Israel. Y no le cobró a Eliseo nada. Porque la salvación es gratuita. Solamente tiene que fiarse de Dios. Dios que dice que yo entre en el río Jordán, pues yo entro. ¿Qué dice? Que yo entre en los acontecimientos de mi vida, que yo entre en mi muerte diaria. Pues en tu nombre lo voy a hacer. En tu nombre echaré las redes. Aunque yo he estado toda la vida buscando la felicidad y no la he encontrado. Si tú me dices que eso es lo que me va a dar a mí la vida, créetelo. Créete esta palabra que viene de parte de Dios. Naamán entró en la voluntad de Dios, entró en el río Jordán y se curó simplemente. Simplemente se puso al servicio de Dios. Le dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Le dijo que sí. Ya Dios hizo el resto. Dios se encargó de lo demás. Y entonces él experimentó verdaderamente cómo Dios tiene poder. Cómo Dios sí es. Todo lo que hemos dicho durante todo el programa, que nosotros no podemos, que nosotros experimentamos nuestra debilidad y nuestro pecado, resulta que Dios sí es. Y entonces en nosotros se puede dar este signo, este amor de Jesucristo. Porque aunque llevemos este tesoro en vasos de barro, la fuerza de Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya puede venir la angustia, la tribulación, el no entender que nada nos puede separar de este amor. Porque ¿habrían ríos mejores, le parecería a Naamán, que tuvo que ser el Jordán? Pues en el mundo nos podemos pensar, ¿no? Oh, es que esta ansia de felicidad que yo tengo, ¿qué va a estar? ¿En Dios? ¿En morir? ¿En esta cruz? ¿Ahí va a estar mi felicidad? ¿Sí? Esta felicidad nadie más te la puede llenar, ni la diversión, ni el sexo, ni el alcohol, ni el pasarlo bien, ni el tener todo el dinero del mundo. Solamente Dios sacia, Dios llena. Estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo que nos parece eso, como Naamán, que podemos comprar a Dios, comprar esta gratuidad. Y dice el Salmo que dar por este amor todos los bienes de la casa, dice el Cantar de los Cantares, sería despreciarlo. Porque esto no nos lo tenemos que ganar. No tenemos que ganar, no tenemos que ser buenos, que proponérnoslo, sino esto ya nos viene dado. Y muchas veces lo más difícil es esto, acostumbrarnos a recibir gratuitamente. Recibiréis el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos hacer nada. Y el que tiene esta misión, tú y yo, que tenemos esta misión de darlo a conocer al mundo, ninguno de nosotros tenemos la misión de llevar esta salvación a los demás, a tu propia vida primero y a los que están a tu alrededor. Pero ni tú has creado la salvación, ni tú estás creando esta palabra. Cuando tú hablas de Dios, no eres tú el que habla, es Dios el que habla a través de ti. Porque somos pecadores, somos débiles, pero Dios ha querido utilizarnos a nosotros. Había otro hecho en la vida de Eliseo, que es que multiplica los panes y los peces. Tampoco me voy a meter en profundidad porque ya lo trataremos cuando Jesucristo haga este milagro. Pero Dios no, para dar de comer a tanta gente, no creó 100 panes de la nada, sino que los multiplicó a partir de un poquito que había. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay? Hay, ¿el qué? Está esta semilla de la fe que te está sembrado. Pues a partir de un poquito que nosotros le demos, Dios ya hace el resto. Dios ya nos puede multiplicar. Entonces, dice que la salvación
no nos viene de discursos, de palabras bonitas, porque es este encuentro personal con Dios, es este encuentro que experimentó Naamán, que experimentó la viuda de Sarepta, que experimentó el pueblo de Israel cuando Eliseo multiplicó los panes, que experimentó el mismo Elías cuando Dios se le apareció en el desierto. ¿Cómo es posible que ellos sean felices? Solo Dios basta. Confía en Dios, apuesta por Dios, de que Dios tiene que partir de algo. Y Dios ha querido que seamos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, como mucho podemos estropear la obra de Dios. Pero Dios ha querido que sea así. Dios ha querido que sea así. Entonces, esto es un poquito lo que quería hablar de Elías y Eliseo, que son, es verdad, una historia que está en la Biblia, la tenemos aquí abierta, pero que es palabra de Dios para nuestra vida. Entonces, en tus acontecimientos diarios, se te va a venir Dios, se te va a aparecer, se te va a llamar a tu puerta, a tu corazón. ¿Cuándo? En ese acontecimiento que no entiendes, en ese momento, cuando te echan del trabajo, cuando el otro es contrario a nosotros, se aparece Dios en los demás. Decía que, comentando con el pasaje de la viuda, dijo Jesucristo muchas veces, lo que hagáis a los demás, a mí me lo estáis haciendo. Cuando dais de comer, a mí me lo estáis comiendo, a mí me estáis dando de comer, ¿entendéis? Entonces, yo espero que realmente Dios ayude porque esto no es magia, esto no es un proponérselo, sino esto es pura gracia de Dios. Y así vivimos en la voluntad de Dios. Por eso yo os invito a que en la voluntad de Dios, y aunque en vuestra propia libertad cojáis esto, y a que podáis estar de nuevo con nosotros la semana que viene en el programa 21 de La Salvación está la historia. Aquí os espero. In memory of me, we are all gathered here. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 650049 4340 8628 1001 2621.